Hay historias que nunca deberían contarse, secretos enterrados en lugares donde la lógica deja de existir. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Lo que encontramos en aquella selva no era un simple mito, era algo que no quería ser descubierto. El calor era insoportable. Un muro de humedad pegajosa se aferraba a la piel, y el zumbido de los insectos se mezclaba con el murmullo constante de la selva, una sinfonía interminable de vida que jamás se detenía. Desde que llegamos al Congo, mi cámara había registrado más sudor que imágenes valiosas, y aún no estábamos cerca de nuestro objetivo. Me llamo Eric Sullivan, periodista de investigación, y estoy aquí para documentar una de las expediciones más ambiciosas del Instituto de Criptozoología y Biología Evolutiva, la búsqueda del Mokele Mbembe, una supuesta criatura prehistórica que, según informes recientes, aún merodeaba por estas tierras. En otras circunstancias, me habría reído de la idea de que un dinosaurio pudiera haber sobrevivido hasta la actualidad, pero los informes eran demasiado específicos, los testigos demasiado asustados y las evidencias digamos que lo que vimos al llegar al río Likowala no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Nuestro equipo estaba compuesto por expertos que, a diferencia de mí, tenían experiencia en la selva. La doctora Julia Amsel, paleontóloga y líder de la expedición, era una mujer decidida, con una mirada aguda que había examinado fósiles en los rincones más inhóspitos del mundo. El doctor Miguel Ramos, biólogo especializado en especies desconocidas, tenía una obsesión casi enfermiza por encontrar vida que desafiara la clasificación científica. Luis Carter, es militar y experto en supervivencia, era nuestro seguro de vida, alguien que había visto cosas que prefería no contar y que, desde el primer momento, dejó claro que no creía en cuentos de dinosaurios. Agüe Benga, nuestro guía local, conocía la selva como la palma de su mano, aunque desde que mencionamos el Mokele, sus expresiones habían cambiado. No era miedo lo que veía en su rostro, sino algo peor, resignación. Habíamos llegado en helicóptero hasta un pequeño puesto fronterizo antes de continuar en bote por el río Likowala. La embarcación crujía con cada movimiento, y el agua negra reflejaba un cielo turbio, como si escondiera secretos bajo su superficie. No habíamos avanzado mucho cuando Agüe hizo una señal para detenernos. Sin decir una palabra, bajó del bote y se arrodilló junto a la orilla. Lo seguimos con cautela, y en cuanto vi lo que tenía frente a él, me dio un vuelco el corazón. Huellas. Pero no cualquier huella. Eran enormes, de al menos 1 metro de diámetro, con marcas profundas en el barro que indicaban un peso monstruoso. Julia se agachó junto al guía, tocando el borde de una de ellas con una mezcla de emoción y escepticismo. No puede ser, dijo, pero su tono no era de negación, sino de miedo. Miguel sacó su equipo de medición mientras Luis inspeccionaba los alrededores con su rifle en mano. Si es falso, es la mejor broma que he visto en mi vida, comentó, pero incluso él parecía incómodo. Seguimos avanzando y pronto encontramos algo aún más inquietante, árboles partidos a gran altura, como si algo colosal los hubiera empujado al pasar. Algunos troncos aún tenían savia fresca, lo que significaba que aquello había estado allí recientemente. Agüe se mantuvo en silencio todo el tiempo, pero cuando le pregunté qué pensaba, su respuesta fue simple y escalofriante: no es un dinosaurio. Esa noche acampamos cerca del río. La selva nunca dormía, pero los sonidos que escuchamos eran diferentes. Pesados. De madrugada, desperté con la sensación de que alguien o algo nos observaba. No vi nada al principio, pero luego lo escuché. Una respiración, larga, profunda, acompañada de un crujido sutil en la maleza. Deslicé mi mano hasta mi cámara, pero antes de poder encenderla, la respiración se detuvo de golpe. Luego, solo silencio. El sol apenas despuntaba cuando recogimos el campamento y nos adentramos aún más en el río Likowala, una lengua de agua turbia que se retorcía como una serpiente entre la espesura. La humedad hacía difícil respirar, y el aire estaba cargado de un olor a vegetación podrida y lodo estancado. Luis insistió en que mantuviéramos las armas listas y no bajáramos la guardia, mientras que Julia se concentraba en estudiar el terreno con la esperanza de encontrar más indicios de la criatura. El guía, sin embargo, apenas hablaba, sus ojos oscuros recorrían la selva con un nerviosismo, como si esperara que algo saliera de entre los árboles en cualquier momento.
El bote avanzaba lentamente, impulsado por un motor discreto que apenas movía la superficie del agua. A veces el reflejo de la luz en el agua jugaba con mi imaginación, haciendo que viera siluetas que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas con la cámara. Otras veces, el silencio era interrumpido por chapoteos repentinos en la distancia, sonidos que parecían demasiado grandes para ser peces, demasiado pesados para ser simples caídas de ramas en el agua. Miguel intentaba registrar todo con su equipo, anotando cada anomalía, o que vivía en estas aguas más allá de lo que la ciencia conocía. Pasamos junto a una zona donde los árboles se inclinaban sobre el agua, sus raíces desnudas emergían del barro como garras de un cadáver ahogado. Luis dijo una maldición cuando vimos algo en la orilla, un rastro de destrucción que partía desde la maleza hasta el agua. El suelo estaba revuelto, con surcos profundos como si algo enorme se hubiera arrastrado hasta el río. La paleontóloga saltó del bote con cautela, hundiendo las botas en el lodo mientras examinaba la escena. «Esto no es normal», dijo en voz baja, deslizando sus dedos por las marcas en la tierra. «Aquí no hay señales de patas». No caminó hasta el agua, algo lo arrastró. El exmilitar gruñó mientras revisaba el área con su rifle en alto. «Tal vez un hipopótamo», sugirió, aunque su tono carecía de convicción. El biólogo negó con la cabeza de inmediato. «Los hipopótamos no dejan rastros así. Si algo fue arrastrado, significa que lo cazaron. Y si lo que lo cazó fue lo suficientemente grande para hacer esto, entonces estamos en problemas». El guía, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, se agachó y metió la mano en el barro. Cuando la sacó, tenía un puñado de algo viscoso entre los dedos. Lo olió y frunció el ceño antes de extender la mano hacia nosotros. «Plasma», dijo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba procesar lo que estábamos viendo. ¿Algo lo suficientemente fuerte como para arrastrar una criatura grande hasta el agua y despedazarla allí mismo? El pensamiento no era tranquilizador. Volvimos al bote y continuamos avanzando, pero la tensión era evidente. Nadie hablaba, solo mirábamos a nuestro alrededor, esperando que algo, cualquier cosa, surgiera del agua o de entre los árboles. La selva seguía rugiendo con su sinfonía de vida, pero ahora todo parecía una distracción, un telón de fondo que ocultaba algo mucho más peligroso. De repente, un fuerte golpe sacudió la embarcación. No fue una roca ni una rama flotando, sino algo con peso, algo que se movía bajo nosotros. Luis reaccionó al instante, agarrando su rifle y apuntando al agua, mientras Agüe encendía el motor con un movimiento brusco. «No es seguro quedarse aquí», exclamó, su voz rota por el miedo. El bote aceleró y seguimos avanzando por el río con el motor rugiendo más fuerte de lo que nos gustaría, levantando pequeñas olas en la superficie oscura mientras el bote se deslizaba entre la vegetación densa que nos rodeaba. El guía mantenía la vista al frente con una rigidez tensa en sus hombros, sus manos apretaban los controles con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos, mientras el exmilitar, con su rifle aún en alto, inspeccionaba cada rincón de la selva con la mandíbula apretada, esperando que algo se moviera entre los árboles o que algo emergiera de las profundidades bajo nosotros. El motor comenzó a fallar. Agüe maldijo en su idioma y lo golpeó un par de veces antes de lograr estabilizarlo, pero el sonido intermitente nos puso a todos aún más nerviosos porque si nos quedábamos varados aquí, en este tramo donde el agua era más profunda y los árboles parecían inclinarse hacia nosotros como si quisieran tragarnos, no tendríamos forma de defendernos. Luis ordenó que nos acercáramos a la orilla para revisar el motor y aunque ninguno de nosotros quería detenerse, sabíamos que no podíamos seguir a la deriva con algo acechando bajo el agua, así que el guía giró el timón con cautela y nos llevó hacia un banco de arena cubierto de raíces enredadas donde, al menos en apariencia, podíamos detenernos sin peligro. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Saltamos a tierra firme con rapidez, hundiendo los pies en la arena húmeda mientras Miguel se agachaba junto a Agüe para revisar el motor, pero mi atención se desvió cuando noté que la paleontóloga estaba observando algo más adelante, con los labios entreabiertos y los ojos fijos en el barro frente a nosotros. Me acerqué con cautela y vi lo que había captado su atención. Huesos. No eran recientes,
pero tampoco tan antiguos como para haberse descompuesto por completo, y lo más inquietante era que estaban esparcidos en un patrón caótico, como si algo los hubiera destrozado y dejado allí sin interés por devorarlos. Ella se arrodilló junto a ellos, tomando uno de los fragmentos con delicadeza y limpiándolo con sus dedos cubiertos de tierra antes de girarse hacia mí con una expresión que mezclaba confusión y una chispa de algo más oscuro, algo que no quería admitir en voz alta. «Esto no es normal», dijo, y aunque había repetido esas palabras muchas veces desde que llegamos aquí, esta vez sonaron más graves, como una advertencia que ninguno de nosotros estaba preparado para escuchar. El biólogo se acercó con curiosidad y tomó otro de los huesos, inspeccionándolo bajo la luz filtrada de la selva antes de fruncir el ceño. «Esto es extraño», dijo, girando el fragmento en sus manos, y luego lo acercó a su nariz, olfateando con precaución antes de hacer una mueca de asco. «Todavía huele», dijo, y su mirada se alzó hasta encontrarla de ella. «Esto no lleva aquí mucho tiempo». Un crujido rompió el silencio. Nos quedamos quietos, los sentidos alerta mientras el exmilitar levantaba el rifle en dirección al sonido, sus ojos recorrían la espesura en busca de cualquier movimiento. Otro crujido, más cerca esta vez, acompañado de un sonido húmedo, como si algo pesado estuviera deslizándose entre el lodo y la vegetación. El guía se puso de pie de un salto y dijo algo que no entendí, pero el miedo en su voz era evidente. Julia dejó caer el hueso y se levantó con rapidez mientras Miguel retrocedía hasta el bote, pero yo me quedé allí, con la cámara colgando de mi cuello, sin atreverme a parpadear. La selva se quedó en silencio. Y entonces, lo vimos. Apenas una silueta entre los árboles al otro lado del río, una masa colosal que se movía con una lentitud hipnótica, su forma parcialmente oculta por la maleza, pero lo suficientemente clara como para que nuestros cerebros entendieran de inmediato lo que estábamos viendo. Un cuello largo, una estructura enorme, un cuerpo que se deslizaba entre los troncos con una fluidez imposible para su tamaño. La paleontóloga inhaló bruscamente y di un paso atrás sin darme cuenta. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras intentaba convencerme de que lo que tenía frente a mí no era real, que era una ilusión, pero entonces se movió de nuevo y supe que no era mi imaginación. El biólogo dijo algo ininteligible, su voz apenas un suspiro de incredulidad, mientras el exmilitar se puso tenso, sus dedos apretaban el rifle con tanta fuerza que pensé que se le romperían los huesos, pero no disparó, porque ni siquiera él, el más escéptico de todos, podía procesar lo que estaba viendo. El ser, porque no podía llamarlo de otra manera, se detuvo un momento y giró su cabeza en nuestra dirección. No tenía sentido que pudiera vernos entre la maleza, pero aún así, sentí su mirada atravesándome, fría, demasiado inteligente. Y luego, desapareció entre los árboles. Nadie hablaba, nadie se movía, solo intercambiábamos miradas llenas de incertidumbre mientras intentábamos procesar lo que acabábamos de ver. Agüe fue el primero en reaccionar, girándose bruscamente hacia el bote y diciendo algo en su idioma antes de encender el motor con manos temblorosas. «Nos vamos», dijo. Subimos al bote con rapidez, sin dejar de vigilar la orilla opuesta, esperando que la silueta colosal volviera a aparecer entre los árboles. El motor rugió con fuerza y la embarcación comenzó a moverse río abajo. Julia finalmente rompió el silencio. «Eso no tenía sentido», dijo, su voz apenas audible por encima del sonido del motor. «Si fuera un saurópodo, no podría moverse así. No con esa rapidez, ni con esa fluidez». Miguel asintió sin despegar la vista del agua, como si temiera ver algo más emergiendo de las profundidades. «Además, ¿viste sus ojos? No eran como los de un animal normal», dijo, con un tono más parecido al de un hombre aferrándose desesperadamente a la lógica que al de un científico seguro de su conocimiento. El sol comenzó a ocultarse, y la selva se volvió aún más amenazante bajo la tenue luz del atardecer. Encontramos un claro lo suficientemente alejado del río para sentirnos un poco más seguros, pero incluso entonces, cada sonido nocturno nos hacía estremecer. Luis organizó turnos de guardia y se ofreció para tomar el primero. Pasé los vídeos uno por uno, viendo las huellas, los huesos, el rastro en la orilla, pero cuando llegué al momento en que vi la silueta en el bosque, la imagen estaba distorsionada. El sonido se volvía irregular, como si algo hubiera interferido con la señal, y la figura que había visto claramente con mis propios ojos aparecía borrosa, apenas una sombra irreconocible entre los árboles.
Mi corazón se aceleró. No podía ser coincidencia. Algo no quería ser visto. El crujido de una rama me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista de golpe y vi al exmilitar de pie, con el rifle apuntando hacia la oscuridad. Miguel también se había levantado, su linterna enfocando un punto entre los árboles, avanzó un paso, con la respiración controlada, como si no quisiera hacer ruido. Y entonces, lo vimos. Apenas un destello de piel grisácea entre las sombras, ojos sin pupilas reflejaban la luz como los de un depredador nocturno, una silueta deformada que se movía con una fluidez antinatural, demasiado rápida, demasiado errática. El fuego parpadeó y en ese instante la criatura emergió de la oscuridad. No era el ser que habíamos visto antes en la orilla del río. Esto era algo más pequeño, pero no por eso menos estremecedor. Su piel parecía una fusión entre un cocodrilo y un hipopótamo, con una boca alargada repleta de colmillos afilados que sobresalían en ángulos irregulares, como si su propia existencia fuera un error de la naturaleza. Se movía con una velocidad absurda, su respiración sonaba en la noche como un gruñido gutural que hacía vibrar el aire. Luis disparó. El estruendo del rifle rompió el silencio, y la criatura se retorció al impacto, pero no cayó. En lugar de eso, soltó un sonido inhumano, una mezcla entre un rugido y un chillido de dolor que nos perforó los oídos antes de abalanzarse hacia nosotros. Él disparó de nuevo, esta vez apuntando a la cabeza, pero la criatura no reaccionó como debería. Se tambaleó, pero siguió avanzando, sus patas cortas pero poderosas la impulsaban con agilidad. Llegamos al bote y Agüe encendió el motor con manos temblorosas. La embarcación rugió y se deslizó hacia el agua justo cuando la criatura llegó a la orilla. Sus ojos vacíos nos siguieron mientras nos alejábamos. No intentó perseguirnos, no se lanzó al agua tras nosotros. Solo se quedó allí, observándonos, como si hubiera cumplido con su propósito. Y entonces, en el último instante antes de que desapareciera de nuestra vista, arrastró al guía al agua. Su grito se perdió entre el rugido del motor y el chapoteo violento de la criatura sumergiéndose con él. El exmilitar intentó reaccionar, levantó el rifle, pero era demasiado tarde. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio opresivo mientras nos alejábamos de la orilla, pero incluso su rugido constante no lograba disipar el eco del grito de Agüe. Nadie hablaba, nadie se atrevía a romper la frágil ilusión de seguridad que nos daba la distancia. Pero todos sabíamos que no habíamos escapado, solo habíamos ganado unos segundos más de vida. El río se extendía ante nosotros como una cicatriz negra entre la selva, sus aguas traicioneras reflejaban la luz de la luna en destellos intermitentes, como si algo grande se moviera bajo la superficie. El aire estaba cargado de un hedor extraño, una mezcla de fango, humedad y algo más profundo, algo que me hacía pensar en carne en descomposición. Julia fue la primera en romper el silencio, su voz ronca y débil. No podemos volver, dijo sin mirar a nadie en particular, como si lo estuviera diciendo en voz alta solo para convencerse a sí misma. Si regresamos al campamento, estaremos atrapados. Tenemos que seguir adelante, encontrar un lugar seguro si es que existe. Luis soltó un resoplido, una risa amarga sin rastro de humor. ¿Y qué significa eso? ¿Qué seguimos metiéndonos en la boca del lobo? Porque lo que sea que nos atacó claramente no nos tiene miedo. Miguel se frotó el rostro con ambas manos y sacudió la cabeza. No era un dinosaurio, dijo, y todos lo miramos, porque esas palabras no eran solo una afirmación, eran una sentencia. No tiene sentido. Si lo que vimos antes en la orilla era un saurópodo, se supone que son herbívoros. No tienen colmillos, no tienen ojos así, no se comportan de esa manera. Y lo que nos atacó en el campamento era distinto. La paleontóloga asintió lentamente, pero su expresión no mostraba alivio por tener una teoría, sino más miedo. Eso significa que no estamos tratando con una sola criatura, dijo. Sino con varias. Esa idea nos golpeó a todos al mismo tiempo. No era un solo depredador el que acechaba en la selva, había más, tal vez muchas más. El motor tosió de repente, escupiendo humo y perdiendo potencia. El exmilitar intentó estabilizarlo, mientras el biólogo revisaba los controles, pero la máquina se sacudió bruscamente antes de detenerse por completo, dejándonos flotando en medio del río.
Me asomé por el borde con una sensación de vértigo. El agua estaba negra, quieta, demasiado calma para ser natural. Algo no estaba bien. La paleontóloga tomó una linterna y la apuntó hacia la selva. Las sombras bailaron entre los árboles, revelando formas informes que solo aumentaban la sensación de paranoia, pero justo cuando iba a apagarla, algo captó su atención. «Dios mío», dijo. Seguimos su mirada y vimos lo que había descubierto. En la orilla, parcialmente oculta por las raíces de un árbol caído, había una embarcación abandonada. Era más grande que la nuestra, un bote de motor similar al que habíamos usado para llegar hasta aquí, pero estaba cubierto de barro y hojas, como si llevara meses o incluso años en ese lugar. Julia se giró hacia el exmilitar con una mirada que no necesitaba palabras. Si había un bote allí, significaba que alguien más había estado en la zona. Y si estaba abandonado significaba que no habían salido con vida. «Tenemos que revisarlo», dijo el biólogo, pero él negó con la cabeza de inmediato. «¿Estás loco? Si ese bote lleva ahí tanto tiempo, lo más probable es que lo que acabó con su tripulación siga cerca». Ella respiró hondo. «Pero si hay suministros, herramientas, algo que podamos usar, podríamos arreglar nuestro motor. No podemos quedarnos a la deriva». Nadie quería hacerlo, pero al final, sabíamos que era nuestra única opción. Amarramos nuestro bote a una raíz sobresaliente y nos preparamos para desembarcar. La tierra estaba húmeda y pegajosa, cediendo bajo nuestros pies con cada movimiento. Nos acercamos al bote con cautela, esperando ver restos humanos, rastros de lucha, cualquier indicio de lo que les había sucedido a quienes lo usaron por última vez. Entonces, lo vimos. Un símbolo, pintado en un costado del bote, medio borrado por la lluvia y la suciedad, pero todavía reconocible. Un logotipo, perteneciente a alguna organización desconocida, pero justo debajo, con tinta deslavada, había un término en inglés. Proyecto Mokele. La paleontóloga rozó el logotipo con la punta de los dedos, su expresión se endureció mientras sus pensamientos encajaban en una imagen mucho más grande de lo que ninguno de nosotros podía comprender en ese momento. Esto no era una expedición perdida. Esto era algo más. Se alejó del bote abandonado y miró los alrededores con una intensidad renovada. «No podemos quedarnos aquí», dijo con firmeza. «Si lo que vimos no es un simple animal, si hay más como él, si este proyecto Mokele es algo real, entonces tiene que haber un origen. Algo más grande. Y si estos tipos estaban aquí, significa que dejaron algo atrás». «¿Estás diciendo que hay una base en esta selva?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella asintió sin mirarme. «No un campamento cualquiera. Un laboratorio». Era una locura, pero también tenía sentido. Miguel se quedó en silencio unos segundos, su mirada perdida en la embarcación oxidada antes de exhalar lentamente. «No me gusta, pero ella tiene razón. Si esto es un experimento, si estas cosas no son producto de la evolución, sino de una manipulación genética, entonces alguien las diseñó. Y si encontramos ese laboratorio, podríamos entender qué demonios está pasando aquí». Seguimos el curso del río a pie, avanzando con cautela entre la maleza húmeda, guiándonos por el instinto y la lógica, trazando una línea entre el bote abandonado y el área más densa de la selva donde, si nuestra teoría era correcta, debía estar la instalación que lo originó todo. No tardamos más de una hora en encontrar las primeras señales. Un camino de cemento oculto bajo la vegetación. Restos de estructuras metálicas entrelazadas con lianas y raíces. Y finalmente, un edificio cubierto por la selva, con muros de hormigón resquebrajados y puertas de acero corroídas por la humedad, su estructura parcialmente derrumbada, pero alguien había estado aquí hasta hace muy poco. El exmilitar fue el primero en acercarse, moviéndose con la precisión de un soldado en terreno desconocido, su rifle listo, su respiración medida. «Si esto es lo que creo que es, deberíamos tener cuidado», dijo mientras avanzaba. El aire dentro del laboratorio era denso, viciado, impregnado con un hedor a metal oxidado y humedad estancada que se adhería a la piel como un sudor frío imposible de sacudir. Julia caminaba detrás de él con la linterna en la mano, iluminaba el pasillo largo y estrecho que se extendía ante nosotros.
Miguel avanzaba con cautela, su mente dividida entre el miedo y la fascinación, sus dedos recorrían las paredes cubiertas de hongos con una mezcla de curiosidad científica y puro instinto de supervivencia, mientras yo me quedaba en la retaguardia, con la cámara temblando en mis manos, grabando sin pensar, capturando cada fragmento de este lugar. El primer vestigio de lo que realmente había sucedido en este lugar apareció a pocos metros de la entrada. Un escritorio metálico cubierto de documentos empapados y esparcidos por el suelo. Un sonido reverberó en la distancia, un eco metálico que recorrió los pasillos, un golpe sordo que hizo que todos nos quedáramos en silencio, escuchando. Luis giró el cuerpo de inmediato, apuntando el rifle en dirección al sonido. Avanzamos con más cautela, siguiendo el pasillo principal hasta que se dividió en varias secciones, una de ellas bloqueada por escombros, otra parcialmente abierta con una luz roja parpadeando en su interior, y una tercera donde la humedad era más fuerte. El suelo estaba cubierto de algo oscuro que reflejaba la luz como un charco de aceite. Julia se agachó junto a la mancha, tocándola con la punta de los dedos. «Esto no tiene sentido», dijo, y Miguel se acercó para inspeccionarlo también, su rostro palideciendo en el acto. «No puede ser tan reciente», dijo, su voz temblaba con la certeza de que sí lo era. «Si este lugar fue abandonado, esta mancha roja ya debería haberse secado». Pero esto se detuvo. Todos lo escuchamos. Un sonido viscoso, como goteo, que venía del techo. El exmilitar levantó la linterna con un movimiento brusco y entonces lo vimos. Un cuerpo suspendido en el aire, su piel grisácea plagada de heridas abiertas, su abdomen desgarrado con una precisión antinatural, sus extremidades retorcidas en ángulos imposibles. Pero lo peor no era su estado, lo peor era su rostro, o lo que quedaba de él, porque su cráneo estaba partido a la mitad como si algo lo hubiera abierto desde dentro, dejando al descubierto el vacío de lo que alguna vez ocupó ese espacio, dejando una cavidad expuesta donde algo parecía haber salido de su interior. El biólogo soltó un ruido ahogado y dio un paso atrás tan rápido que tropezó, cayendo sobre la mancha roja con un jadeo tembloroso. Luis apuntaba el rifle hacia el cadáver como si esperara que se moviera. La paleontóloga se cubría la boca con una mano, incapaz de apartar la vista de la escena. Yo no podía respirar. No podía pensar. No podía hacer nada más que quedarme allí, mientras intentaba procesar lo que tenía enfrente. «Esto no es una simple criatura», dijo Julia con la voz entrecortada. «Esto es algo más». Tragó saliva y señaló las grietas en la cavidad del cráneo, la forma irregular en la que los huesos habían sido forzados hacia afuera. Este no es un animal que fue cazado. No fue atacado por algo más grande. Esto. Se detuvo, porque decirlo en voz alta lo hacía demasiado real, pero cuando finalmente habló de nuevo, sus palabras nos dejaron helados. Esto fue un huésped. El silencio que siguió fue insoportable. Y entonces en algún punto de la instalación, algo se movió. El sonido era tenue, como algo moviéndose entre los pasillos oscuros del laboratorio. Nadie habló. Nadie se movió. Nos quedamos quietos en nuestra posición, con los músculos tensos y las respiraciones contenidas, nuestros sentidos al máximo mientras intentábamos ubicar la fuente del ruido. Luis giró lentamente su rifle en la dirección de donde venía el sonido. La paleontóloga retrocedía unos pasos sin apartar los ojos del pasillo, con la linterna firmemente sujeta en su mano. El biólogo tragó saliva y se giró hacia mí, sin necesidad de palabras, me indicó que grabara. Mis dedos apenas lograron sostener la cámara. Él levantó su linterna hacia lo alto, siguiendo las marcas rojizas que descendían desde el techo, y entonces lo vimos. Ojos. Decenas de ojos reflejando la luz desde las grietas del techo, ojos sin párpados que parecían brillar en la oscuridad con un fulgor antinatural, ojos que nos estaban observando desde los rincones de la estructura como si siempre hubieran estado allí, como si siempre hubieran estado esperando el momento exacto para revelarse. Él soltó un grito ahogado y tropezó con sus propios pies, cayendo de espaldas con un golpe seco contra el suelo manchado, mientras Luis maldecía entre dientes y levantaba el rifle en un acto instintivo de defensa. Habíamos sido vistos. Y ahora sabíamos que lo que acechaba en este lugar era consciente de nuestra presencia. El sonido regresó. Pero esta vez no era un simple roce en las paredes. Era un movimiento más pesado,
como si algo de un tamaño considerable se deslizara por los conductos de ventilación. El exmilitar fue el primero en reaccionar. «Muévanse», gruñó en un tono autoritario, su voz cortó la parálisis que nos había invadido. «Ahora mismo. No podemos quedarnos aquí». Yo apenas fui consciente de que mis pies se movían, de que estaba siguiendo a los demás, que mi cámara aún estaba encendida y registrando cada segundo de nuestro escape. El pasillo parecía más estrecho mientras avanzábamos, las paredes cada vez estaban más cubiertas de vegetación, los restos de la estructura cayéndose a pedazos a nuestro alrededor, como si la selva estuviera tragándose el edificio poco a poco. El sonido no desaparecía. Seguía con nosotros. Se movía por los conductos del techo sobre nuestras cabezas, siguiéndonos con un ritmo constante. Giramos una esquina y nos encontramos con un pasillo más amplio, con varias puertas alineadas en ambos lados, algunas abiertas, otras cerradas con gruesos cerrojos corroídos por la humedad. Julia se detuvo en seco frente a una gran ventana de vidrio blindado que daba a una habitación más amplia dentro del laboratorio. Lo que había allí dentro nos cortó la respiración. Un enorme cilindro metálico, del tamaño de un contenedor industrial, parcialmente destruido, con los cristales de su superficie hechos añicos y esparcidos por el suelo, con un líquido oscuro cubriendo la parte baja como un charco de aceite rancio. Había contenido algo. Algo grande. Algo que ya no estaba allí. Luis se acercó al cristal roto y deslizó los dedos sobre su borde, observando las marcas que habían quedado en el metal, las grietas profundas que parecían haber sido hechas desde el interior. Sea lo que sea que estaban conteniendo aquí, dijo, se les escapó. Miguel se llevó una mano a la boca. Si tenían estas cosas encerradas en contenedores como este significa que sabían que eran peligrosas, dijo, su voz tensa. Significa que no estaban simplemente estudiándolas. Trataron de contenerlas para que no escaparan. La paleontóloga recogió un documento del suelo, uno de los pocos que no estaba completamente destruido, y lo leyó antes de palidecer. Proyecto Mokele, dijo, y aunque todos habíamos visto ese nombre antes, esta vez la forma en que lo dijo nos hizo sentir frío. Prototipo 4 inestable. Reacción agresiva no prevista. Mutación no controlada. Fase de abandono iniciada. No tuvimos tiempo de procesarlo. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. El sonido en los conductos se intensificó en cuestión de segundos, pasando de simples golpes intermitentes a un estruendo caótico de metal retorcido, de algo pesado y vivo arrastrándose por los pasillos de ventilación como si estuviera hurgando entre las paredes en busca de la mejor forma de alcanzarnos. Luis levantó el rifle hacia el techo con un movimiento brusco, sus ojos miraban cada centímetro del lugar en busca del objetivo, sus dedos firmes sobre el gatillo. Yo seguía grabando sin siquiera pensarlo, la cámara temblaba en mis manos mientras el lente capturaba cada sombra en movimiento. Un nuevo impacto hizo que una lluvia de escombros y óxido cayera al suelo, llenando el aire con un hedor rancio a metal corroído, a carne putrefacta, a algo que no debería existir, y entonces lo vimos, una garra larga y huesuda que se hundió en el enrejado y comenzó a desgarrarlo con una facilidad escalofriante, abriendo un agujero en el conducto lo suficientemente grande para que algo descendiera. El exmilitar disparó sin pensarlo, cada disparo perforaba la estructura metálica con un sonido hueco y estridente, pero lo que estaba ahí arriba no se detuvo. El techo entero se desplomó con un crujido ensordecedor. El polvo lo cubrió todo en un instante, las luces de las linternas temblaban en todas direcciones. Se oyó el sonido de algo cayendo con un impacto brutal contra el suelo. Entonces, un grito. Miguel había tropezado, su cuerpo cayó al suelo entre los escombros justo cuando algo se abalanzó sobre él. La paleontóloga corrió hacia él sin pensarlo, pero yo no pude moverme, no pude hacer nada más que mirar a través del lente de la cámara, viendo solo fragmentos entre el caos, un cuerpo enorme cubierto de piel rasgada y cicatrizada, una boca abierta en ángulos imposibles llena de dientes desiguales y largos, un cuello demasiado alargado para ser natural, unos ojos brillando que reflejaban la luz de las linternas con un fulgor antinatural, una silueta deforme, retorcida, imposible. Era un saurópodo, pero no lo era. No completamente.
La criatura movió su cabeza con un chasquido brutal y su mandíbula se cerró alrededor de la pierna del biólogo. Él gritó con un sonido que nunca olvidaré, un sonido que no debería salir de la garganta de un ser humano, un sonido de pánico. Luis gritó algo que no entendí y disparó de nuevo, esta vez apuntando directo al ojo de la criatura, pero la bala rebotó contra su piel como si su cráneo estuviera hecho de acero. La criatura no soltó a nuestro compañero. Y entonces, con un movimiento rápido, lo arrastró hacia la oscuridad. Su grito sonó por los corredores hasta que se desvaneció. Y luego, el silencio. La paleontóloga se quedó arrodillada en el suelo, con las manos extendidas hacia donde él había estado hace un segundo, con la mirada perdida en el vacío. Yo seguía grabando, no porque quisiera, sino porque no podía parar. Porque parte de mí sabía que, si dejaba de grabar, significaba aceptar que Miguel ya no volvería. El exmilitar respiró hondo y se giró hacia nosotros. No podemos seguir aquí, dijo. Si nos quedamos, será cuestión de tiempo antes de que vuelva por nosotros. Él iba al frente, con el rifle levantado, sus músculos tensos, su mirada recorría cada sombra como si en cualquier momento esperara que la criatura regresara. Yo me quedé en la retaguardia, con la cámara aún en mis manos, con mi pulso acelerado, con la sensación de que algo se movía más allá de la luz de nuestras linternas. El derrumbe del techo y el tanque de contención destruido nos habían forzado a tomar un desvío por un área del laboratorio que no habíamos explorado antes, un pasillo más estrecho con paredes cubiertas de moho y hongos bioluminiscentes que desprendían un tenue brillo verdoso, lo suficiente como para darnos una idea de la extensión del lugar sin depender completamente de nuestras linternas. Julia se detuvo un segundo junto a una puerta entreabierta con el símbolo de biocontención escrito en letras desvaídas, su mano temblaba cuando empujó la superficie metálica con un leve chirrido oxidado, revelando el interior de lo que parecía una sala de experimentación. Los escritorios estaban volcados, los papeles esparcidos, las vitrinas de vidrio rotas con restos de frascos en el suelo, pero lo que nos hizo contener la respiración fue lo que había en las jaulas. O lo que quedaba en ellas. Eran cuerpos. Criaturas incompletas, algunas con extremidades que no coincidían con ninguna especie, otras con torsos atrofiados, con cabezas deformadas, con huesos expuestos por una mutación que claramente no estaba planeada, con ojos que aún parecían reflejar un pánico absoluto antes de perder la vida. Uno de los especímenes más grandes yacía en el suelo fuera de su jaula, con su abdomen abierto como el cuerpo que habíamos encontrado antes en el techo, con sus órganos esparcidos a su alrededor. Luis se giró de inmediato y nos instó a movernos, pero antes de que pudiéramos hacerlo, un nuevo sonido sonó en el laboratorio. Un golpe. Era dentro del pasillo. Nos paramos en el acto, nuestras linternas iluminaban la negrura que se extendía más allá, pero la luz no alcanzaba a iluminar lo que había al final. El sonido se repitió. Pasos. Lentos. Medidos. Algo estaba viniendo hacia nosotros. El exmilitar no esperó más. Nos empujó hacia la puerta más cercana y entramos de golpe en otra sala, esta vez un laboratorio más grande, con más escritorios y documentos desparramados, con estanterías repletas de cilindros metálicos corroídos por la humedad, con más jaulas vacías. La paleontóloga apenas tuvo tiempo de mirar alrededor antes de que él cerrara la puerta tras nosotros y se girara con el rifle en alto, su dedo firme en el gatillo. El pasillo quedó en silencio. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que el sonido por sí solo iba a delatarnos. Ella revisó con rapidez los documentos que encontró sobre una mesa volcada, sus ojos recorrieron líneas de texto con la desesperación de alguien que buscaba cualquier pista que nos ayudara a entender qué demonios estaba pasando en este lugar. Entonces lo encontró. Proyecto Mokele, orden de evacuación inmediata. Personal eliminado. Activos hostiles fuera de contención. Ninguna intervención adicional autorizada. Él se acercó y miró el documento con una expresión fría, su mandíbula tensa. Nosotros no fuimos los primeros en encontrar esto. Y alguien quiere que siga aquí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda antes de que pudiera procesar completamente sus palabras. No era un fallo de seguridad. No era una catástrofe biológica. Era una prueba. El sonido de pasos regresó. Pero esta vez,
no venían solos. Eran varios, y estaban corriendo. Él levantó el rifle, ella dejó caer los papeles y yo apreté los dientes con tanta fuerza que sentí el cráneo a punto de estallar cuando la puerta se hundió con el primer impacto. Algo se estaba estrellando contra ella. Algo que sabía que estábamos dentro. Ella se giró y buscó otra salida. Su linterna recorrió el laboratorio hasta encontrar una puerta en la parte trasera, otra que parecía llevar a un corredor distinto. «Por aquí», gritó, y no dudamos. Abrimos la puerta de golpe y nos lanzamos hacia el nuevo pasillo, pero apenas dimos unos pasos, un estruendo nos hizo girarnos de inmediato. La puerta trasera del laboratorio se abrió de golpe. Y lo que estaba del otro lado no era humano. Era más grande, más alto, más rápido. Nos vio, y entonces corrió hacia nosotros. Corríamos, con los pasos sonando en los pasillos oscuros del laboratorio mientras el sonido de lo que nos perseguía crecía detrás de nosotros, una combinación de zancadas pesadas, respiración irregular y un gruñido bajo que parecía vibrar en las paredes mismas, un ruido gutural que no pertenecía a ninguna criatura que yo conociera, que no se parecía al rugido de un depredador común, sino a algo más profundo, más primitivo, más antinatural. Luis iba al frente con el rifle en una mano y la linterna en la otra, guiándonos entre los restos de la instalación derruida con la precisión de alguien acostumbrado a huir de amenazas, mientras Julia lo seguía de cerca con los labios apretados y la mirada fija en cualquier posible salida, con el cuerpo tenso, con la respiración entrecortada, con la certeza de que si nos deteníamos un solo segundo estaríamos acabados. Yo iba detrás de ellos, con el pánico latiendo en mi garganta al darme cuenta de que el pasillo por el que estábamos corriendo estaba cada vez más inclinado, como si estuviéramos descendiendo sin darnos cuenta, como si el propio laboratorio se hubiera construido sobre una estructura subterránea que nunca fue diseñada para ser evacuada. El estruendo detrás de nosotros aumentó, seguido de un golpe seco que hizo temblar el suelo y provocó que algunos fragmentos del techo se desprendieran con un crujido ensordecedor, y entonces un impacto que significaba solo una cosa: lo que fuera que nos perseguía había saltado, había reducido la distancia en un solo movimiento, estaba demasiado cerca. El exmilitar maldijo en voz baja y giró bruscamente en la primera bifurcación que encontró, llevándonos a través de un corredor más angosto donde las luces parpadeantes dejaban ver las puertas metálicas corroídas que se alineaban a ambos lados, algunas cerradas con candados y con inscripciones en un idioma que no reconocí, otras abiertas con el interior cubierto de moho y vegetación. La paleontóloga señaló una puerta al final del pasillo, una más grande que las demás, con un panel electrónico junto a ella que aún titilaba con una luz roja intermitente. Corrimos hasta ella y durante un segundo que pareció eterno la luz roja se mantuvo parpadeando, el pitido electrónico reverberó en el pasillo como una burla cruel, la cerradura no cedió, no hubo respuesta, y el sonido detrás de nosotros se convirtió en una sentencia. Entonces el sistema emitió un clic mecánico justo cuando el gruñido de la criatura alcanzó su punto más alto. La puerta se abrió y Luis nos empujó al interior sin darnos tiempo a pensar, tirándonos al suelo mientras él giraba sobre su propio eje y levantaba el rifle con precisión quirúrgica. El destello de los disparos iluminó la silueta por una fracción de segundo y vi lo que había detrás de nosotros con claridad. Un cuello grotescamente largo, con la piel desgarrada en ciertas secciones donde se veían placas óseas irregulares, como si su estructura hubiera crecido más allá de su límite natural. Unas patas traseras gruesas y retorcidas que parecían fusionadas con algo más, con músculos expuestos y articulaciones imposibles. Un torso tan grande que no coincidía con la anatomía de ningún dinosaurio registrado, con cicatrices profundas, con heridas que parecían haber sido infligidas desde el interior, con el rastro de algo que alguna vez intentó salir de él. Unos ojos demasiado brillantes, demasiado inteligentes, demasiado humanos. El exmilitar disparó 2 veces más y la criatura se estremeció por el impacto, pero no cayó, no retrocedió, no reaccionó como algo que sintiera dolor. Ella alcanzó a presionar el botón de cierre antes de que el monstruo pudiera atravesar completamente la puerta, y en el último segundo antes de que los paneles de metal se cerraran con un estruendo ensordecedor, el rostro de la criatura giró levemente en mi dirección. Y sonrió. El pitido de una pantalla interrumpió el silencio y ella levantó la vista hacia el único monitor funcionando en la habitación, una terminal empotrada en la pared que aún mostraba datos en tiempo real. El último archivo en la pantalla tenía una sola palabra: activo.
Y debajo de eso, una línea que nos dejó sin respiración. Prototipo 4. Inestable. Esperando directrices. Nadie se atrevió a respirar. Ella nos miró, y en voz baja dijo, esto no es un proyecto abandonado. La miramos sin comprender. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Tragó saliva y giró la pantalla para que viéramos la fecha en la esquina inferior. No era un archivo antiguo. No era un registro de hace años. Era de hace 6 horas. Este laboratorio aún estaba activo. Y alguien, en alguna parte, aún lo estaba controlando. El informe de comportamiento, un archivo de solo unas pocas líneas, pero que lo explicaba todo en una frialdad estremecedora. Sujeto inestable. Crecimiento acelerado fuera de parámetros. Procesos neuronales superiores detectados. Capacidad de reconocimiento avanzada. Patrón de caza en desarrollo. Se detuvo en la última frase y nos miró con una expresión que no necesitaba palabras, prototipo en fase de estudio. Evaluando respuestas ante estímulos externos. Nadie habló, nadie se movió, nadie se atrevió siquiera a respirar mientras esa frase retumbaba en nuestras cabezas con un significado tan claro que resultaba insoportable. Nosotros éramos los estímulos. Nosotros éramos parte del experimento. Luis golpeó la pantalla con el puño cerrado antes de apartarse con un gruñido frustrado, pasó una mano por su rostro y se giró hacia ella con los ojos llenos de rabia. ¿Qué significa esto? ¿Que todo esto no fue un accidente? ¿Que nos han estado observando desde que llegamos? Ella asintió lentamente. Nosotros no encontramos el laboratorio nos encontró a nosotros. Mi estómago se encogió ante esas palabras y sentí la cámara volverse más pesada en mis manos porque en el fondo siempre había tenido la sensación de que algo no encajaba, de que todo había ocurrido de una forma demasiado perfecta, los hallazgos, los rastros, los encuentros, como si algo nos hubiera estado guiando sin que nos diéramos cuenta, como si todo el camino que recorrimos hasta aquí hubiera sido parte de una ruta preestablecida. El pitido de la terminal nos sacó de nuestros pensamientos, una alarma sutil que indicaba que algo estaba cambiando en el sistema y antes de que ella pudiera reaccionar, antes de que pudiera tocar siquiera el teclado, el documento en pantalla se cerró de golpe y una nueva línea de texto apareció en su lugar, acceso no autorizado detectado. Iniciando protocolo de contención. Julia palideció y presionó varias teclas con rapidez, pero el sistema no respondió. La pantalla parpadeó una vez más y entonces la luz en la habitación se volvió roja, un zumbido mecánico vibró en las paredes, un sonido bajo pero cada vez más fuerte, un sonido de activación. Luis giró hacia la entrada de inmediato, su dedo en el gatillo, su respiración contenida, pero la puerta no se abrió, no hubo ningún indicio de que algo nos estuviera esperando al otro lado, pero la vibración en el suelo comenzó a aumentar y sentí el impacto reverberando en mis huesos, algo estaba despertando en algún lugar del laboratorio, algo que no debía haber sido despertado, algo que había permanecido inactivo hasta ahora. Ella presionó el teclado con más fuerza, intentando recuperar el acceso al sistema, pero la pantalla parpadeó una última vez antes de mostrar un mensaje final, protocolo iniciado. Sujeto en movimiento. El eco de un rugido llegó desde las profundidades del complejo. No era el mismo rugido que habíamos escuchado antes, no era la criatura que nos había perseguido, era algo más grande, más fuerte, más antiguo. El exmilitar no esperó más, la agarró del brazo y la obligó a alejarse de la terminal antes de señalar la puerta opuesta. Tenemos que salir de aquí, ya mismo. Ella seguía con los ojos fijos en la pantalla como si aún hubiera algo más que encontrar, algo más que nos explicara lo que estaba pasando, pero no había tiempo para más respuestas, lo que sea que había estado dormido en este lugar estaba despierto ahora. Salimos de la habitación en una carrera frenética, guiados solo por la necesidad de alejarnos de donde fuera que viniera aquel rugido, cada pasillo idéntico al anterior, cada esquina marcada por el mismo deterioro, por los mismos rastros de un pasado oculto en el que se habían hecho cosas que nunca debieron hacerse, experimentos que no fueron detenidos. El temblor del suelo continuaba aumentando,
Pequeñas partículas de polvo caían desde el techo con cada nueva vibración, los paneles de luz intermitentes parpadeaban en ráfagas de tonos rojizos que le daban al lugar una sensación aún más infernal, como si en cualquier momento la estructura completa fuera a caer sobre nosotros. El rugido volvió a sonar, esta vez mucho más cerca. Y esta vez no venía desde lo profundo del laboratorio. El exmilitar levantó el rifle en dirección al sonido mientras su cuerpo entero se preparaba para abrir fuego en el mismo segundo en que algo apareciera entre las sombras. Un crujido seco sonó en la penumbra. Él nos gritó una orden que no logré comprender y se lanzó hacia la izquierda, disparando mientras corría, obligando a la criatura a girar en su dirección con un gruñido más molesto que doloroso, con un movimiento que nos dio exactamente 2 segundos de ventaja para correr en la dirección opuesta, para atravesar una puerta que se abrió de golpe. Logramos cerrar la puerta en el último instante. El golpe de la criatura contra la puerta seguía sonando en mis huesos mientras retrocedíamos por el nuevo pasillo en el que habíamos llegado. El pasillo desembocaba en un espacio más amplio, un área que se extendía en un círculo de plataformas de acero sobre un abismo negro imposible de medir. La paleontóloga se acercó al borde de la plataforma con los labios entreabiertos y la linterna en alto, iluminando el vacío que se extendía debajo de nosotros, con los restos de lo que una vez fueron contenedores y maquinaria derrumbada, con cables colgaban en un caos de metal y sombras, con la sensación de que algo había estado aquí encerrado. El primer impacto contra la puerta sellada detrás de nosotros hizo temblar el suelo, un golpe seco, brutal, con el sonido de metal doblándose bajo una fuerza indescriptible, con el eco de un rugido profundo, no solo colérico, sino desesperado, impaciente, ansioso, como si lo que nos perseguía supiera que ya no teníamos más caminos a los que huir, que nos había traído hasta donde quería, que estábamos en la última fase del juego. El exmilitar maldijo entre dientes y sacó de su mochila un paquete envuelto en cinta adhesiva que desató con rapidez para revelar su contenido, dinamita. Ella abrió los ojos con incredulidad mientras yo sentía mi estómago encogerse con la certeza de lo que esto significaba. «Vamos a volarlo», dijo él sin vacilación mientras revisaba las cargas y sacaba el detonador de su chaleco táctico, con la expresión de alguien que ya había tomado la decisión. Si este es el centro del laboratorio, entonces si lo hacemos caer, enterramos todo lo que quede en su interior. Ella lo miró con una mezcla de miedo y determinación antes de asentir con firmeza. El segundo golpe contra la puerta fue aún más fuerte y esta vez se dobló. No había más tiempo. Él trabajó rápido, colocando las cargas en los soportes principales de la plataforma, asegurando cada detonador con la precisión de alguien que había hecho esto muchas veces antes. El tercer golpe atravesó la barrera. La puerta estalló en fragmentos de metal y la criatura emergió con un rugido que hizo que cada fibra de mi cuerpo gritara de pánico, su silueta más definida que nunca bajo la luz intermitente, con sus extremidades cubiertas de cicatrices que parecían sellos de intentos fallidos por contenerlo, con su piel resquebrajada en ciertas zonas donde una materia oscura latía como si aún estuviera en proceso de transformación, con sus ojos fijos en nosotros con una intensidad que no era solo instinto, sino una forma retorcida de reconocimiento. Luis disparó sin dudar. Las balas impactaron en su cuerpo, pero solo hicieron que se agitara con un gruñido más irritado que herido, sus músculos absorbiendo los impactos como si no fueran nada, como si su carne hubiera evolucionado más allá del daño convencional, y antes de que pudiera disparar de nuevo saltó. Nunca lo habíamos visto moverse tan rápido. La embestida fue brutal, una ráfaga de movimiento que nos obligó a apartarnos en direcciones opuestas, con el impacto de su cuerpo destrozando parte de la barandilla y dejando una sección de la plataforma a punto de caer, con el sonido del metal cediendo bajo su peso. Yo me quedé en el suelo, con la cámara aún en mis manos, con la criatura a solo unos metros de mí, con sus ojos clavados en mi cuerpo con la misma sonrisa inhumana. El exmilitar gritó algo que no escuché y entonces presionó el detonador. El suelo estalló. La plataforma cayó en una ráfaga de polvo, fuego y metal retorcido, mientras veía a la criatura caer al vacío con un rugido ensordecedor, mientras la estructura entera del laboratorio comenzaba a fracturarse a nuestro alrededor. Luis gritaba que corriéramos, porque todo se estaba desmoronando, porque solo teníamos segundos antes de que este infierno se cerrara sobre nosotros. Y entonces, corrimos a través de los pasillos que se derrumbaban, con el fuego consumiendo los restos del laboratorio.
La luz del exterior apareció como una promesa al final de un túnel estrecho, una apertura en la estructura que daba al exterior, con la selva expandiéndose más allá como un océano de sombras y humedad, con la sensación de que después de todo lo que habíamos visto, la selva misma era un refugio más seguro que los muros de este laboratorio maldito, con la urgencia de atravesar ese umbral antes de que todo cayera sobre nuestras cabezas. El exmilitar fue el primero en salir, saltando a tierra firme con el rifle aún en alto, con los músculos tensos, con la mirada aún analizando cada rincón como si esperara que algo más estuviera acechando en la vegetación, como si supiera que incluso ahora no estábamos completamente a salvo. Julia salió tras él, cayendo de rodillas sobre el suelo húmedo con el rostro manchado de polvo, mientras sus ojos recorrían el horizonte como si no pudiera creer que lo habíamos logrado, como si esperara despertar en cualquier momento y encontrarse de nuevo atrapada en las entrañas del laboratorio. Yo fui el último en cruzar, tropezando al salir con la cámara aún en mis manos, con los dedos agarrotados alrededor del dispositivo como si soltarlo significara perder todo lo que habíamos vivido, como si cada imagen capturada fuera la única prueba de que esto fue real, de que no fuimos víctimas de una locura colectiva. El edificio cayó en un último estallido de fuego y escombros, con una nube de polvo elevándose hacia el cielo. Nadie habló por varios minutos. Luis fue el primero en romper el silencio, revisando el rifle por pura costumbre, con los ojos aún fijos en el horizonte. No fue suficiente, dijo con la voz ronca, y Julia levantó la cabeza de golpe, con los ojos entrecerrados, con la pregunta evidente en su rostro antes de que él la respondiera. Nada de esto fue suficiente. Lo que destruimos fue solo una parte de algo más grande. El proyecto Mokele no termina aquí. Las palabras quedaron flotando en el aire como un veneno. Pero entonces, escuchamos el helicóptero. El sonido de las hélices cortando el aire nos sobresaltó al mismo tiempo, con una vibración en el suelo que nos hizo girar de inmediato, con el reflejo del fuselaje negro sobrevolando la zona del derrumbe. El exmilitar reaccionó de inmediato, agarrándola a ella del brazo y haciéndola ponerse de pie mientras giraba hacia mí, con los ojos fijos en la cámara. Entendí lo que esto significaba. ¡Corre! El helicóptero aterrizó en cuestión de segundos y antes de que pudiéramos movernos, antes de que pudiéramos reaccionar, un grupo de hombres armados descendió con rapidez, con movimientos coordinados, con la postura de soldados entrenados, con rifles apuntándonos. Uno de ellos avanzó con pasos firmes, con el rostro oculto bajo un casco y gafas opacas. Doctora Julia Amsel, señor Carter, señor Sullivan. Están bajo custodia por entrar en un perímetro restringido. Depongan sus armas y entreguen cualquier equipo de grabación inmediatamente. Julia apretó los dientes y por un instante pensé que iba a resistirse, pero entonces sus ojos se movieron con rapidez, analizando la situación, dándose cuenta de que estábamos rodeados, y no llegaríamos muy lejos. Luis lo comprendió también y bajó lentamente el rifle, y yo entregué la cámara. Subimos al helicóptero, el vuelo fue silencioso. La base a la que nos llevaron no tenía ningún distintivo. Nos bajaron del helicóptero sin hablar y nos escoltaron al interior de la instalación, llevándonos por pasillos blancos y estériles, con iluminación fría, con un ambiente que no parecía diseñado para intimidar, sino para borrar cualquier sentido de identidad, para hacernos olvidar quiénes éramos antes de entrar aquí. Nos separaron. Yo fui conducido a una sala sin ventanas. Una mesa, 2 sillas, una cámara en la esquina. Una única luz en el techo. Me dejaron allí solo durante lo que parecieron horas. El sonido del aire acondicionado era lo único que rompía el silencio. Finalmente, la puerta se abrió y alguien entró. No era un soldado. Era un hombre de traje, de cabello perfectamente arreglado, con un rostro sin expresión, con la postura de alguien que había tenido esta conversación muchas veces antes, con la confianza de quien sabía exactamente cómo iba a terminar esto. Se sentó frente a mí con calma, entrelazando las manos sobre la mesa con la paciencia de quien ya conocía todas las respuestas antes de hacer las preguntas. Señor Sullivan, dijo con voz neutra casi cortés. Yo no respondí. Él inclinó levemente la cabeza, como si apreciara mi resistencia. Y entonces habló de nuevo. Cuénteme exactamente qué cree que vio. El peso de esa frase no pasó desapercibido. No me estaba preguntando qué vi.
Me estaba preguntando qué creía haber visto. Como si todo lo que había pasado en esa selva, en ese laboratorio, hubiera sido solo el producto de mi imaginación, como si lo que grabé con mi cámara no tuviera importancia porque jamás vería la luz, como si todo lo que habíamos vivido pudiera ser reducido a una alucinación compartida que desaparecería con el tiempo. Exhalé lentamente y le miré directamente a los ojos, sabiendo que no tenía sentido mentirle, él ya tenía todas las respuestas que necesitaba, porque yo no era el primer hombre sentado en esta silla. Se lo conté todo. El hombre sonrió apenas, no una sonrisa de burla ni de superioridad, sino una sonrisa de reconocimiento, de alguien que apreciaba mi inteligencia pero que al mismo tiempo sabía que no cambiaría el desenlace de esta conversación. Y supongo que usted cree que todo esto debe salir a la luz, dijo en un tono casi casual, como si estuviera comentando sobre el clima, como si la idea de que el mundo supiera la verdad fuera un concepto ridículo. Señor Sullivan, permítame explicarle algo, su tono no era amenazante, ni siquiera parecía hostil, sino el tono de un profesor hablándole a un alumno que no había entendido una lección fundamental. El proyecto Mokele no es un secreto porque sí, no está oculto porque queramos jugar a ser dioses en las sombras, no está fuera del ojo público solo por placer. Está clasificado porque el mundo no está preparado para lo que realmente significa. La historia ha demostrado que cuando la humanidad se enfrenta a algo que no comprende, su primera reacción no es la razón. Es el caos. Se enderezó en su asiento y me estudió un momento más antes de continuar. Pero comprendo su frustración, su voz era suave, casi comprensiva, casi amigable, como si de verdad creyera que estaba haciéndome un favor. Así que le haré una oferta, una que espero considere con inteligencia. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Usted y sus compañeros serán liberados, dijo sin vacilar. No habrá cargos en su contra, no habrá represalias, no habrá consecuencias. Simplemente los llevaremos de vuelta a casa y les daremos la oportunidad de seguir con sus vidas. Siempre y cuando nunca vuelvan a hablar de lo que vieron. No me sorprendió. No era estúpido. Sabía que el desenlace lógico de todo esto era un silencio impuesto. Pero lo que sí me sorprendió fue lo que dijo después. Si decide no aceptar nuestra oferta, también lo entenderemos. Su voz seguía igual de neutra, igual de tranquila, igual de calculada. Puede hablar si lo desea. Pero nadie le creerá. Finalmente, respiré hondo y lo miré fijamente. ¿Y qué pasará con Julia y Luis? Él sonrió apenas, como si mi pregunta le divirtiera, como si hubiera esperado que esa fuera mi única preocupación, como si hubiera calculado cada palabra que saldría de mi boca desde el momento en que entré en esta sala. Ellos también serán liberados, dijo con naturalidad, bajo las mismas condiciones que usted. El hombre se levantó con la misma calma con la que había llegado, enderezando el cuello de su traje con un gesto casual. Lo llevaremos a un lugar seguro, señor Sullivan, dijo mientras abría la puerta, sin siquiera mirarme esta vez. De ahí en adelante, lo que haga con su vida ya no nos concierne. No me molesté en responder. Porque sabíamos que era mentira. Cuando me subieron al vehículo que me sacaría de aquí, vi a mis compañeros ya sentados dentro, con los rostros marcados por el cansancio, con las miradas apagadas, con la certeza de que todos habíamos llegado a la misma conclusión, de que nos habían dejado vivir porque ya no representábamos una amenaza, porque sabían que incluso si hablábamos, nadie nos creería. El viaje de regreso fue largo y silencioso. Nos dejaron en un aeropuerto privado sin explicaciones, sin despedidas, sin instrucciones. Nos dieron pasaportes con nombres que seguían siendo los nuestros, pero con sellos de salida que no coincidían con la realidad, con documentos que indicaban que habíamos estado en otro país, con fechas que no encajaban, con cada pequeño detalle alterado de manera perfecta para asegurarse de que nuestra historia nunca pudiera verificarse. Julia se marchó sin decir una palabra, sin despedirse, sin mirarnos siquiera, con la expresión de alguien que ya había aceptado que esta era la última vez que nos veríamos. Luis me sostuvo la mirada por un momento más, con los ojos cansados, con la mandíbula tensa. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Yo me quedé allí, viendo cómo ambos se alejaban,
viendo cómo el peso de la verdad los aplastaba hasta convertirlos en fantasmas de lo que alguna vez fueron, viendo cómo la historia del proyecto Mokele desaparecía con cada paso que dábamos en direcciones opuestas. Pasaron días antes de que comprendiera completamente lo que había sucedido. Semanas antes de que pudiera cerrar los ojos sin ver el rostro de aquella criatura en las sombras. Meses antes de que finalmente aceptara que el mundo nunca conocería la verdad. A veces aún reviso las noticias, buscando algo, cualquier cosa, un accidente inexplicable, una desaparición en algún rincón del planeta, un evento que sugiera que lo que vimos en ese laboratorio no se quedó enterrado en la selva, que el proyecto Mokele sigue existiendo en algún nivel que no podemos comprender. Y a veces, muy de vez en cuando, veo un pequeño artículo en una página perdida de internet, una historia de lugareños hablando de criaturas imposibles, de sombras moviéndose en los ríos, de cosas en la selva que no deberían existir. Y me pregunto si realmente logramos destruirlo. O si simplemente lo liberamos. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.